Bueno, pues quiero hacer un vídeo que es complicado de hacer y es difícil hablar del tema en general, pero me gustaría mucho hablar tanto de la depresión como el trastorno límite. Son cosas que afectan a muchas personas, sobre todo la depresión a lo largo de sus vidas y por distintos motivos. Y creo que el trastorno límite no está visibilizado, no se conoce mucho y hay que saber cuándo usar la palabra borderline y cuál es su significado. Yo he pasado por 2 depresiones y el trastorno límite ha sido el causante de estas depresiones, porque no ha sido algo ajeno a él. Si yo no tuviera este problema, estoy segura de que no hubiera sufrido estas depresiones. Sin embargo, al tenerlo, pues distintas circunstancias de la vida han hecho que sufra más de lo que debería sufrir una persona pues eso, con la edad que tenía, con la adolescencia, vaya. Mi historia comienza a los 14 años aproximadamente y digamos que yo a los 14 años pues tuve una amistad que fue más profunda para mí de lo que, de lo que han sido otras amistades. Y a lo largo de mi vida he tenido más amistades de ese tipo. En ese momento, cuando me pasó, cuando empecé a sentir que quería más a esa persona que a todos los demás, que a cualquiera, pues me planteé completamente mi sexualidad. Dije, vamos a ver, puede que no sea hetero, puede que sea homosexual o puede que sea bisexual. Y realmente me la planteé mucho, pero no me llegaba a convencer. Yo no tenía ningún tipo de deseo amoroso con esa persona, ni deseo sexual. Entonces, era complicado para mí. Yo no sabía cómo llevar esto, no sabía cómo explicárselo a mis amigos, ni cómo explicárselo a nadie. El por qué tenía celos completamente, a todas horas de cualquier persona con la que mostrase esa otra persona, pues muestras de cariño. Yo quería que me quisiese solamente a mí, que me hablase a mí. Vamos, todo muy tóxico, muy, muy horrible. Yo quería ser la mejor amiga de esa persona, yo quería que quedase conmigo muchísimo, que me hablase mucho y demás, y que me quisiese con locura. Y esa persona pues se cansó de mi forma de comportarme, lo cual pues es normal, vaya, es lógico, y pues esa persona se fue de mi vida. Y ahí empezó a los 15 años mi problema. Ahí es cuando ya dije, esto no es normal, Bel, esto ya no es parte de tu adolescencia, y no sabía por qué me comportaba como me comportaba. Me obsesioné muchísimo con esa persona, caí en depresión, estuve en depresión no diagnosticada, alrededor de un año más o menos. Suspendí por primera vez 5 asignaturas, nunca había suspendido ninguna. Y fue pues eso, porque no conseguía concentrarme, porque estaba todo el rato triste, no quería salir. Además, como estaba pues depre, pues tenía bronca con amigos míos cercanos. Se me juntaron muchas cosas y pues se me metí en un pequeño pozo del que, bueno, logré salir al año más o menos. Con el tiempo, pues ya os digo que me pasó con más personas esta misma situación, relativamente la misma, me encariño mucho, esa persona también se encariña de mí, y nos acercamos tanto, tanto, tanto que ya me vuelvo una persona muy tóxica, y me vuelvo una persona pues insoportable. Y me pasó con 2 personas más en bachillerato y esas 2 personas pues volvieron a dejarme de hablar, las 2 personas a la vez. ¿Qué decir del por qué? El por qué se aleja la gente de mí, o se alejaba, vaya. Pues hay motivos de sobra, y sé que otros borderline, otros límites, pues lo entenderían. Bueno, un motivo por el que se iban de mi lado era porque las tenía idealizadas. Yo cuando cojo dependencia emocional de una persona,
tengo el problema de que la considero una persona perfecta, que no tiene fallos, que no tiene ningún tipo de error, que se supera a sí misma, no sé, la idolatro, por decirlo así. Y en cuanto hace una gilipollez, cuando hace algo, dice algo que ni siquiera tiene por qué ser sobre mí, ni tener que ver conmigo, pues si es algo que me duele, se me cae completamente y se cae el santuario, se cae completamente el altar y empiezo a odiar a esa persona. No es primero te amo, luego te odio, es un amor-odio completo. Es un te quiero y te odio a la vez y es literalmente así y es lo que yo he sentido siempre y bueno, viendo los síntomas de un trastorno límite, por lo general es lo común. Esto es bastante incómodo, la verdad. El hecho de querer y odiar a la misma persona es muy confuso, no sabes cómo llevar esta situación, no sabes cómo tratar a esa persona ni qué es lo que realmente quieres de esa persona. Además, el problema que tenemos los borderline es que somos excesivamente impulsivos. Yo, por ejemplo, en cuanto tenía un problema con alguna persona con la que tenía dependencia, iba y se lo contaba de una forma muy agresiva y esa persona pues normalmente se cabreaba porque hay formas y formas de decir las cosas y yo siempre lo he hecho de forma muy agresiva. Porque me quitaba la ansiedad, literalmente, y me lo decía el psicólogo, es que es como que te quitas la ansiedad tratando así a personas con las que estás enfadada. Y yo no me daba cuenta, pero era algo que necesitaba, es como que yo necesitaba discutir con esas personas para que esas personas luego viniesen a mí de una forma más tranquila, más amable, e incluso me pidiesen perdón, ¿sabes? Eso me mostraba a mí que me querían y era una droga que pues que a muchos borderline que tenemos dependencia nos apasiona, nos encanta. La cosa es que cuando estas dos personas me abandonaron a la vez, me dejaron de hablar a la vez, porque, bueno, por mis conductas tóxicas, se me fue el mundo encima y ahí sí que caí en una depresión bastante más seria, bastante más severa. Y fue una depresión que sí que me diagnosticaron. Yo me acuerdo que cuando pasó esto sentía todo el rato un dolor en el pecho, literal, ¿vale? Eh, el estómago pues me dolía muchísimo, yo te somatizaba muchísimo, la verdad. Yo tenía miedo de ver a esas personas a cara, aunque sea cruzármelas, yo si me las cruzaba pues somatizaba. Y el mero hecho de pensar en eso somatizaba. Yo tenía muchos sueños de, pues, con esas personas, negativos, y, y bueno, muchos sueños de que me volvían a abandonar y demás. Y todo esto pues afectaba muchísimo inconscientemente a mi forma de ver la vida. Yo empecé a ser una persona que me odiaba a mí misma hace mucho, con 15 años yo ya me odiaba a mí misma, no me caía bien porque hacía daño a los demás, pero aquí con esta depresión ya fue un odio muchísimo más intenso, una inseguridad completa y la pagué pues con con una de esas dos personas. Consideré que yo no le había hecho nada malo, que no debería haberme tratado así ella y bueno, la pagué con esa persona. Sin embargo, con la otra me eché toda la culpa a mí, consideré que esa persona me odiaba, que no tenía ni una pizca de cariño hacia mí y que era justificado. Y no es coña, yo pensaba que de un día para otro me había dejado de querer. Y estaba convencida de eso, convencida de que me odiaba, de que no me quería, de que no me... no sé, de que le había hecho tanto daño que había cambiado tan de golpe. Me pasaba el día sola porque dejé la universidad y pues eso ayudó a que pensase más porque tenía más tiempo libre y a llorar más. Y fue una época que recuerdo con mucho miedo y que no quiero repetir nunca porque nunca he sentido tanto dolor en mi vida y sinceramente no quiero volver a sentirlo.
La verdad es que la depresión es algo que te chupa la existencia. No, yo no quería vivir, literalmente no quería seguir viva, no quería existir, no sé, era, era una mierda. Una persona con dependencia, una persona con la que yo tengo dependencia, se marcha de mi vida, dejó de existir, por decirlo así. El problema que tenemos los borderline es que cuando queremos tanto a alguien, nuestra personalidad depende de esa persona. Es decir, si esa persona a mí me dice que soy guapa, yo seguramente me lo crea. Y a lo mejor no me lo creo todo el día, pero me lo voy a creer unos cuantos minutos. Sin embargo, si me lo dice otra persona, no me lo voy a creer. Y si esa persona me dice algo negativo, me voy a torturar con eso toda mi vida. Si me dice que soy una persona horrible, me voy a considerar una persona horrible, porque lo ha dicho esa persona. Entonces es como que mi vida la dirigían esas personas. Y al irse esas personas, no tenía... Era un tren desbocado, me iba hacia un precipicio y no sabía cómo parar. Y al final caí en el precipicio. Y eso es un problema que tenemos los borderline, y es que tenemos una personalidad que, bueno, como dice la palabra, es límite. Yo empecé a ir al psicólogo porque vi que era demasiado para mí, y al mes de estar conmigo me dijo: Bel, no solamente tienes depresión, hay algo más, que es lo que ha provocado esta depresión. Y yo ya sospechaba que era el trastorno límite porque me había informado y yo consideraba que cumplía todos los requisitos. Y exactamente me diagnosticó trastorno límite. Me dijo qué conductas que yo había tenido eran las que me consideraban límite. El hecho de que te diagnostiquen y que sepan más o menos qué es lo que te pasa y que te empiecen a decir, bueno, pues vamos a empezar a estudiar cómo vamos a arreglar esto, pues te hace ver una luz, te hace ver que puedes salir de eso, que puedes tener relaciones interpersonales normales, que puedes empezar a querer a la gente normal, sin ningún tipo de exageración emocional. Y la verdad es que me hizo sentir súper a gusto, me quitó como un peso de encima, por decirlo así, el que me dijeran que tenía trastorno límite. Pasaron distintas cosas ese mismo verano en el que me lo diagnosticaron, y digamos que en ese agosto pasaron cosas que me hicieron cambiar de forma de ver la vida y de forma de ver a distintas personas, a unas para mejor, a otras para peor, y me mentalicé dentro de toda la depresión que tenía. Entonces el psiquiatra por esa época me recetó pues tanto antidepresivos como unas pastillas contra los cambios de humor, los picos que tenía diariamente. Una diferencia que tenemos de los bipolares y que a la gente le cuesta diferenciar, pero no es tan difícil, es que nosotros tenemos los mismos cambios de humor que puede tener un bipolar, pero en un solo día. Es decir, tenemos cambios de humor de estar súper mal a querer morirnos, a estar arriba del todo, en plan, estoy contenta, estoy bien, me apetece ir de fiesta incluso. Pues tenemos esos cambios de humor durante un día, durante 24 horas, y podemos tener, 11 cambios de humor distintos, 10. Depende del día, depende de la persona, pero es horrible tener esos cambios de humor tan bruscos, ¿vale? Los cambios son muy bruscos. Todo esto puede ser por una persona, te puede influenciar una persona, una situación, o simplemente no te influencia nada y simplemente es pues porque algo va mal, algo no lo regulas bien y pues te cambia el humor. Y bueno, yo desde entonces no he tenido más depresiones, ya han pasado casi 3 años. Y la verdad es que sigo teniendo miedo de caer en depresión, sigo teniendo miedo de volver a mis conductas negativas,
Pero digamos que me estoy esforzando mucho y estoy consiguiendo pues tener una vida más normal. Yo sé que para muchas personas no han encontrado en mí estas conductas y me conocen desde siempre, pero digamos que no son conductas que tengo con todo el mundo. Entonces yo quería hacer este vídeo simplemente porque el trastorno límite sé que mucha gente pensará que somos unos manipuladores, mala gente que simplemente pues nos hacemos las víctimas, los tristes, para dar pena y demás. Pero ya os digo yo que es algo muy serio, es algo que realmente no es solamente algo que tengas, es algo que eres, porque es tu personalidad la que está afectada. Y cambiar de personalidad es un trabajo arduo y muy lento. Y bueno, poco más que decir. Resumiendo, he tenido 2 depresiones, he tenido medicamentos y he tenido terapia. Y llevo así pues 8 años ya. 8 años sufriendo el trastorno, que no con terapia y medicamentos. Así que nada, pues si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo, pues estoy aquí para vosotros, para lo que queráis, para si yo qué sé, si alguno tiene alguien que conoce así o incluso vosotros mismos pensáis que podéis tenerlo, pues podéis hablar conmigo perfectamente, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, espero que me haya explicado bien, ¿vale? Y nada, que ha sido un placer.